Gracias por participar de este nuevo encuentro SBAP. Esperamos que el tema que se presente hoy y los diálogos que podamos tener sean de interés y que sean un aporte para todos y todas ustedes. Para presentar a nuestra invitada del día de hoy, voy a dejar con ustedes a Nicolás Gatica Cárdenas, director regional subrogante de nuestro servicio en la región de Ñuble. Adelante, Nicolás. Puede ser cuando sea la introducción de información. ¿Ya? Voy a tratar de que sea así. Parece que está silenciado. ¿Está silenciado, Nicolás? Oh, perdón. Ahora sí, Ahí lo encontré. Sí, disculpen. Bueno, primero que todo, desearle buenos días a todos y en nombre del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, específicamente de la Dirección Regional de Ñuble, les doy la más cordial bienvenida y agradezco obviamente la participación de todos ustedes en esta actividad que busca compartir el conocimiento científico y generar un espacio de diálogo en torno a la conservación de la biodiversidad. Bueno, el día de hoy nos reúne la presentación de la investigación que se denomina el modelo de conectividad potencial del Hippocamelus bisilpus en la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna Laja, que se encuentra en las regiones de Ñuble y Biobío. Por lo cual agradecemos especialmente a nuestra expositora, la señorita Pía Rivero Pinto, de la Universidad de Concepción, por compartir los resultados de su estudio. Bueno, en forma preliminar, antes de darle el paso de la palabra a la expositora, comentar que bueno, la población más septentrional del huemul constituye un componente relevante para la conservación de la especie en Chile. Su permanencia depende de la existencia de hábitats adecuados y de corredores biológicos que permitan su desplazamiento y mantengan la conectividad del paisaje, como ocurre en estas dos regiones donde se encuentra esta reserva. Por ende, los procesos ecológicos trascienden más allá de los límites administrativos, ¿cierto? De esto, la conservación de esta especie requiere de la coordinación entre las instituciones públicas, la comunidad científica, los gobiernos locales y también las comunidades, también los propietarios y quienes desarrollan actividades en el territorio. En el marco también del proceso de implementación de esta nueva institucionalidad ambiental con la creación de este servicio encargado de cuidar la naturaleza, este proceso considera un trabajo coordinado con organismos que se han desempeñado históricamente con un papel fundamental en la protección de estos ecosistemas, como lo son nuestros colegas de la Corporación Nacional Forestal, de CONAF, así como los distintos actores vinculados en el corredor biológico. En ese contexto, la ciencia cumple un papel esencial. Estos estudios, como el que conoceremos el día de hoy, nos entregarán información que contribuye a orientar la planificación, la gestión de estas áreas protegidas y las tomas de decisiones, fortaleciendo acciones de conservación del huemul y los ecosistemas que habitan. Bueno, sin más, agradecemos también a la Universidad de Concepción por abrir espacios para este tipo de conocimiento y a cada uno de ustedes por participar en esta jornada. A continuación lo dejo con nuestra expositora Pía Rivero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Yo les voy a presentar mi tesis, titulada como un modelo de conectividad de Hippocamelus bisulcus con la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán. A forma introductoria, como se ha visto en las últimas décadas, los ecosistemas han experimentado transformaciones aceleradas debido al cambio de suelo. La expansión agrícola, forestal y urbana ha reducido la extensión y la calidad de los hábitats, afectando tanto la estructura del paisaje como su funcionamiento ecológico. Una de las principales transformaciones de esto es de este cambio sociosuelo es la fragmentación del hábitat, entendida como un proceso que subdivide hábitats continuos en parches más pequeños. Este también puede entenderse como un proceso en cadena, donde la pérdida y reducción del hábitat va a aumentar el efecto borde, va disminuyendo la conectividad y restringiendo el movimiento de los individuos, provocando una alteración de los procesos ecológicos fundamentales, como lo son la dispersión, la reproducción, entre otros. Bajo este escenario, la conectividad del paisaje se vuelve un elemento clave para mitigar estos efectos, ya que corresponde al grado en que el paisaje permite el movimiento de los organismos y el flujo de los procesos ecológicos entre distintos parches de hábitat, tanto en términos estructurales como funcionales.
lo que puede mantenerse a través de los corredores biológicos que facilitan el tránsito de la fauna en pasajes fragmentados. El corredor biológico Nevado Techal Laguna del Laja, reconocido como reserva de la biosfera, se configura como un territorio clave de la conectividad, ya que en él coexisten áreas protegidas, matrices productivas y asentamientos humanos, permitiendo así analizar la conectividad en un paisaje intervenido, que forma parte de un hotspot de biodiversidad, ubicado en la transición del bosque esclerófilo y el bosque templado, albergando un alto endemismo de aves y plantas vasculares, además de nuestra especie focal, que es el Hipocamelus bisulcus. Este es un cérvido endémico de Chile y Argentina. Antiguamente se distribuía entre los, si no me equivoco, desde los 34 y 54 de latitud sur, pero debido a las perturbaciones ambientales y antrópicas, este se ha reducido, quedando desde la región del Ñuble a la región del Biobío, para luego estar desde la región de los lagos a la región de Magallanes. Desde la región del Ñuble al Biobío se encuentra clasificado en peligro crítico, mientras que la región de los lagos a Magallanes se encuentra clasificado en peligro, y según la lista roja de especies amenazadas de la IUCN está en peligro. Como bien dijo Nicolás, la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevado de Chillán alberga la población más septentrional en Chile, la que se encuentra presenta un alto riesgo de extinción debido a su bajo tamaño poblacional, estimado en menos de 100 individuos, junto con la fragmentación de sus subpoblaciones y su aislamiento geográfico. Además, la especie presenta múltiples amenazas asociadas a la pérdida, fragmentación y deterioro de hábitat, derivadas de actividades humanas como los proyectos de infraestructura, la presencia de perros, la vulnerabilidad al cambio climático, entre otras presiones antrópicas. Por lo que estos riesgos subrayan la necesidad de avanzar en estrategias de conservación más allá de las áreas protegidas, especialmente en zonas donde coexistan estas actividades humanas y la presencia potencial de la especie. Por lo que resulta necesario desarrollar un modelo de conectividad potencial que permita evaluar la conectividad funcional del paisaje en un paisaje intervenido, como una herramienta clave para mitigar la fragmentación y mejorar la conservación a largo plazo de la especie. Entonces, como objetivo general de este estudio, puede generar un modelo de conectividad potencial de Hipocamelus bisulcus en la Reserva de la Biosfera del Corredor Biológico Nevado de Chillán, Laguna del Laja, y en específico se buscó construir un modelo de conectividad que identifique los nodos, la ruta de menor costo y los corredores, además de identificar los nodos de corredores prioritarios para proteger las áreas de conservación y identificar los cuellos de botella en la red, permitiéndonos proponer áreas de restauración. Como metodología, el área de estudio, ya nombrada anteriormente, es la Reserva de la Biosfera del Corredor Biológico Nevado de Chillán, Laguna del Laja. Este tiene una superficie estimada de 565.897 hectáreas, la cual abarca 2 regiones, Ñuble y Biobío, abarcando 8 comunas en total. De norte a sur tenemos San Fabián, Coihueco, El Carmen, Temuco, Yungay y Pinto, pertenecientes a la región del Ñuble, y luego está Tucapel y Antuco, que pertenecen a la región del Biobío. Este territorio es de carácter montañoso, con una altitud variable entre los 800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este se encuentran diversas áreas protegidas del SNASPE, como el Parque Nacional Laguna del Laja, la Reserva Nacional Ñuble y la Reserva Nacional Los Huemules de Niglinto. Además de esto, se le suman el Santuario de la Naturaleza de los Huemules de Niglinto y el Bien Nacional Protegido Ranchillo Alto. Y con respecto al sector privado, este incorpora 2, que son áreas de alto valor de conservación. De acuerdo a las coberturas y uso de suelos presentes en el área de estudio, tenemos el bosque nativo semidenso y el suelo desnudo permanente, lo cual en conjunto suman más del 60% del área. Luego está el bosque nativo denso con un 12,62%, y luego está el matorral y pradera abierto con un 5,85%. Con respecto a las otras coberturas, en conjunto suman menos del 5% del área.
Hipocamelus bisuscus habita principalmente en bosques templados del género Nothofagus y ambientes montañosos. Este es una especie asociada a los ecotonos, combinando el uso de áreas boscosas y sectores más abiertos para el forrajeo y el desplazamiento, además de presentar migraciones estacionales, ascendiendo en primavera y verano y descendiendo en invierno debido a la presencia de nieve que hay en el lugar. Diferentes estudios de telemetría reportan rangos de hogar entre los 269 y 656 hectáreas, con desplazamientos inferiores a 1 kilómetro y ocasionalmente hasta los 8 kilómetros. De acuerdo a la revisión bibliográfica y la consulta de expertos, para este estudio se definió un rango hogar desde mayor o igual a 500 hectáreas. Para generar el modelo de conectividad potencial, se cambió. Para generar el modelo de conectividad potencial se utilizaron distintos insumos espaciales. Tenemos la cobertura de uso de suelo, que es un raster del año 2023, proporcionado por el Laboratorio de Ecología y Paisaje de la Universidad de Concepción. La información de caminos y asentamientos humanos fueron obtenidos en el INE, y el modelo digital de elevación fue obtenido en el IDE. Todos estos insumos fueron procesados y analizados en SIG mediante la herramienta ArcGIS 10.8, junto con la extensión de Linkage Mapper y CircuitSpace. Además, la capa de cobertura de uso de suelo fue analizada en GEOS Toolbox mediante el índice FAD. Este me permitió medir la densidad de vegetación alrededor de cada píxel y lo clasifica según su nivel de densidad, quedando las coberturas en abierto, semidensa y densa. A partir de esto se generaron los mapas idóneos que sirvieron como base para poder modelar la conectividad potencial de la especie. La elección de nodos constituye un paso clave para poder modelar la conectividad potencial. Esta representa los parches de hábitat idóneos para la especie. Para su definición se consideraron los requerimientos de hábitat específicos que les nombré anteriormente, seleccionando los tipos de cobertura asociados al uso del hábitat de la especie, correspondiente a bosque nativo abierto y semidenso, pradera abierta y semidensa, y matorral abierto y semidenso. Y su rango de hogar mencionado anteriormente igual a la mayor a 500 hectáreas. Entonces, de este modo se consideraron como nodos aquellos parches cuya superficie total de los que les acabo de nombrar, resultante de la suma de todas esas, es igual o superar a dicho valor. Otro componente clave para poder modelar la conectividad es la matriz de resistencia. Esta representa la dificultad que enfrenta el huemul al desplazarse a través del paisaje. Para su construcción, a cada píxel del territorio se le asignó un valor de resistencia en una escala de 0 a 100, donde 0 era nula resistencia y 100 era máxima resistencia, considerando las variables que influyen directamente en el desplazamiento de la especie. Principalmente en el estudio se consideraron 4 variables, que es la cobertura de uso suelo, la distancia de asentamientos humanos y la distancia de caminos y la elevación. Todos los valores asignados que se pusieron en cada criterio fueron evaluados de acuerdo a la revisión bibliográfica y la consulta de expertos. A modo de síntesis de la metodología, la modelación de la conectividad potencial se construyó a partir de la integración de 2 insumos principales. Primero tenemos el mapa de nodos, que representa los parches de hábitat idóneos, y luego está el mapa de la matriz de resistencia, que fue descrita anteriormente. Ambos insumos se integran en la extensión del Linkage Mapper, la cual posee diferentes herramientas para poder evaluar esta conectividad. En una primera etapa tenemos Linkage Pathways, que integra el mapa de nodo y la matriz de resistencia, que calcula la distancia de costo ponderado entre los nodos, considerando tanto la distancia como la resistencia al paisaje. Este nos va a permitir identificar la ruta de menor costo entre los nodos, los cuales en conjunto formarían la red de conectividad potencial para la especie. Luego se utilizó la herramienta Central Mapper, que analiza la red de enlaces resultantes del paso anterior.
y calcula la centralidad del flujo dentro de la red. Este nos permite identificar qué nodos y enlaces son más importantes para mantener la conectividad, destacando los sectores claves donde se pueden enfocar las acciones de conservación. Luego se utilizó la herramienta Pinch Point Mapper basada en la teoría de circuitos eléctricos, donde el movimiento de la especie se presenta como un flujo a través del paisaje y la resistencia actúa como un obstáculo al movimiento. Este análisis nos permite identificar los denominados cuellos de botella, que corresponden a zonas críticas del paisaje cuya alteración de estas podría afectar significativamente la conectividad entre los nodos, permitiéndonos identificar las áreas prioritarias para una restauración. Ahora pasamos a los resultados. Se identificaron un total de 23 nodos de hábitat idóneo, que en conjunto abarcaron 198.000 hectáreas, equivalente al 34,6% del área total de estudio. Entre los nodos se destaca el nodo 16, con una superficie de 111.616 hectáreas. Esta concentra el 56,3% de la superficie total de nodos y cerca del 19,5% del área total de estudio. En términos de superficie, solo 4 nodos superan las 10.000 hectáreas, mientras que los demás están entre las 1.000 y 3.000 hectáreas, como se observa en la figura. Respecto a las áreas bajo protección, tanto públicas como privadas, el SNASPE cubre un 15,5% del área total de estudio, mientras que las otras áreas representan un 20,2% del área de estudio. En conjunto alcanzan un 35,7% de la superficie total del área. Sin embargo, solo un 16,6% de los nodos de la especie se encuentra bajo protección, lo que significa que un 83,39% de este hábitat no está protegido. Esta figura nos muestra el mapa final de resistencia del paisaje, que corresponde a la integración de todas las variables descritas en la metodología: la cobertura sobre suelo, la distancia de camino, a la distancia de asentamientos humanos y la elevación. El resultado de esto es un raster continuo donde cada píxel representa el costo relativo al desplazamiento del huemul a través del paisaje. Entonces, como pueden ver, las áreas de color más morado representan una mayor resistencia para que el huemul pueda desplazarse por ahí, mientras que las áreas de color más amarillo representa una menor resistencia. Esto significa que lo más probable es que donde se concentren, no sé, las distancias a caminos y la distancia de asentamientos humanos estén presentes más que nada en las áreas de color morado, y en la otra no está presente. Esta figura nos muestra la red de conectividad potencial, donde se pueden ver los corredores y rutas de menor costo potenciales para la especie. Se identificaron un total de 48 rutas de menor costo, las cuales presentan alta variabilidad, donde la menor longitud es de 0,04 kilómetros y la más larga es de 21,77 kilómetros. De acuerdo a los que les mencioné anteriormente, la distancia máxima de dispersión de la especie es de hasta 8 kilómetros, por lo que hay 6 rutas que superan esta distancia, por lo que significa que estas rutas no serían funcionalmente adecuadas para que el huemul se pueda desplazar por ahí. Esta figura nos muestra la centralidad de nodos y las rutas de menor costo. En términos de nodos, destacamos el nodo 16, ya que tiene la mayor centralidad. Luego está el nodo 19 y luego está el nodo 14. Todos estos están concentrados en la zona centro-oriente del área de estudio. Y con respecto a las rutas, las conexiones con mayor centralidad se concentran principalmente entre estos mismos nodos prioritarios que les acabo de mencionar, destacando el nodo 16 y 19, seguida por la 14 y 19 y la 14 y 15. Para finalizar, tenemos como resultado los cuellos de botellas. Como pueden ver en esta figura, se identificaron distintos cuellos de botellas alrededor de toda la red de conectividad. En el sector norte
Destacan las rutas 2 y 3 y 3 y 16, asociadas principalmente a suelo desnudo permanente. En el sector noroeste destacan las rutas 2 y 3 y 3 y 16. Estas, ay, perdón, acabo de repetir lo mismo. En el sector noroeste, las conexiones del nodo 6 hacia el nodo 7 y 16, que son estas. Estas también están asociadas a suelo desnudo permanente, bosque nativo denso y semidenso. En el sector centro-oriente tenemos la ruta 10 y 14, también vinculada al suelo desnudo permanente y bosque nativo abierto y matorral abierto. Y en el sector sur se identifica la ruta 20 y 23, caracterizada principalmente por suelo desnudo permanente y presencia de nieve, pero además esta ruta supera la distancia de los 8 kilómetros que el huemul puede desplazarse a través del paisaje, por lo que quizás es una ruta que no la está utilizando realmente. Ya, para finalizar, los nodos de hábitat idóneos presentan una baja coincidencia espacial con las figuras de conservación existentes, tanto públicas como privadas, lo que indica que los elementos del paisaje que facilitan el movimiento de huemul se distribuyen más allá de las zonas actualmente protegidas. En este contexto, el nodo 16 destaca como un área prioritaria, ya que cumple un rol estructural dentro de toda la red, actuando como punto de convergencia de múltiples rutas. Pero gran parte de este nodo se encuentra fuera de las figuras de conservación, lo que aumenta su exposición a las presiones antrópicas. Con respecto a los análisis de los cuellos de botella, se identificaron sectores donde el movimiento potencial de la especie se concentra debido a la alta resistencia de las matrices circundantes, ya sea puede ser suelo desnudo permanente, bosque nativo denso, lo que significa que en estos puntos existen pocas alternativas de paso para la especie, porque la degradación podría afectar la conectividad de la red. Estos sectores se asocian principalmente a matrices de suelo desnudo permanente, como les nombré anteriormente, donde la baja disponibilidad de vegetación va a limitar el desplazamiento, y también a las áreas de bosque nativo denso, donde la estructura del sotobosque puede aumentar la resistencia al movimiento de la especie, por lo que en este contexto las medidas de manejo deberían orientarse a mantener los parches de hábitat adyacente que facilitan el tránsito y a implementar intervenciones de baja intensidad que mejoren la permeabilidad del bosque. Además, con respecto a las rutas que superan la distancia máxima de dispersión de la especie, se sugiere la generación de parches intermedios de hábitat que funcionen como stepping stone, lo cual nos podría ayudar a reducir la distancia efectiva y facilitar el desplazamiento de la especie. En conjunto, todos estos resultados respaldan la necesidad de avanzar hacia estrategias de conservación a escala de paisaje en coherencia con los lineamientos del plan recoge del huemul vigente en el área. Con respecto a las implicancias para la conservación del estudio, desde una perspectiva de conservación, la conectividad del paisaje es clave porque permite que las especies mantengan su movimiento y ajusten su distribución frente a las perturbaciones y cambios ambientales, contribuyendo a la resiliencia de los ecosistemas. Además, los modelos de conectividad son herramientas útiles para identificar áreas del paisaje que sostienen los flujos ecológicos y a orientar acciones de conservación y restauración de manera mucho más eficiente. Para el caso del huemul, los resultados indican que la conservación no puede centrarse únicamente en las áreas formalmente protegidas, sino que debe considerar el paisaje en su conjunto, integrando los distintos usos del suelo y los actores claves del territorio. En este contexto, la información generada por el modelo puede apoyar la implementación del plan recoge, permitiendo focalizar acciones en sectores estratégicos del paisaje. Y con respecto a las limitantes del estudio, el modelo se desarrolló utilizando solo el huemul como especie focal, mientras que un enfoque multiespecie podría representar de mejor manera la funcionalidad ecológica del paisaje. Además, otra limitante es la limitada, valga la redundancia, disponibilidad de datos empíricos
directos sobre el movimiento del huemul, como no sé, la información de GPS, un monitoreo sistemático, lo cual influye en la definición de los valores de resistencia del paisaje. Por lo tanto, los resultados deben entenderse como una herramienta para orientar la toma de decisiones y la planificación, más que como una representación exacta del movimiento real de la especie. A modo de conclusión, este estudio nos permitió identificar una red de conectividad potencial para Hipocamelus bisurcus en la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevado de Chillán, destacando la existencia de una red continua espacial de toda la red. Y los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico relevante para la planificación territorial del corredor, ya que nos permite identificar los nodos, los corredores, los sectores críticos para la conectividad de la especie. Y finalmente se evidencia que una proporción importante del hábitat del huemul se encuentra fuera de las áreas protegidas, lo que configura un escenario complejo para la conservación de su conectividad, evidenciando la necesidad de avanzar en instrumentos de planificación y gestión territorial a escala del paisaje. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pía, por la presentación, también por toda la información que nos compartiste. Tenemos algunas preguntas para ti en el chat y también veo que hay una manito levantada, entonces le voy a dar la palabra primero a Patricia Carrasco, que veo que tiene su mano levantada. Patricia. Pía. Mi pregunta va porque en el fondo me di cuenta que no se había hecho y tal vez sea interesante sobreponer una zonificación que tiene efectivamente la Reserva de la Biosfera, ¿verdad? En relación a los usos, en relación a las zonas, en el fondo, en donde se encuentran justamente las áreas núcleo, está la zona de amortiguamiento, en fin. Y podría ser interesante esa sobreposición y en el fondo la sugerencia de mejora justamente a partir de estos datos, independiente de que solo sea para la especie común. Se entiende que es un ejercicio académico, me parece interesante y que en el fondo igual podrían estos datos ser usados justamente para la gestión de la reserva, pero también para los planes recoge, como bien señalabas tú. Entonces, mi pregunta en el fondo es si se evaluó sobreponer justamente un instrumento que en el fondo se utiliza, que es la zonificación del corredor biológico, porque habría sido interesante ese análisis en el fondo y de sugerencia de mejora, que sí. Eso, gracias, bien. Gracias. Si quieres, puedes contestar de inmediato, Pía, y ahí después te leo las otras preguntas que están en el chat. Ya. Con usted se refiere como a integrar una capa que me muestre la zonificación de todo el lugar. Sí, lo que pasa es que la Reserva Biosfera tiene una zonificación antigua, realizada en 2 veces en el fondo, y una como más específica, y habría sido interesante, o sería interesante sobreponer estos resultados, este mismo mapa que tú muestras, en relación a esa zonificación. Mm. No sé La si lo verdad, sabías o ya. No sé. claro, sí, no sabía que había como una zonificación de toda el área en Sí, específico. Sí sé que hay zonificaciones de las áreas protegidas, pero no, la verdad no sabía que había una área. es la misma. Sí, Sí. es una zonificación general para el corredor biológico que incluye las zonas en NASPE y el santuario, sí. En el fondo habría sido interesante, lo dejo ahí como, te lo planteo como inquietud y de pronto a lo Claro, mejor los colegas que trabajan en este tema sería bueno que lo incluyeran. Eso, gracias. Gracias. Queda ahí planteada otra investigación, tal vez necesaria.
Mira, tenemos una pregunta acá en el chat de Hernán que dice que cómo define los cuellos de botella en el contexto. Y después dice, entiendo por los resultados que la pendiente no es un factor, sino más bien la vulnerabilidad que presentan grandes extensiones de suelo desnudo. Por lo que conozco de la especie, se evitaría contacto con depredadores humanos, y ahí después da las gracias. Y después nos dice, como recomendación agregaría algunos datos más sobre esta especie tan emblemática para acercar a la audiencia y comentar si las citas son investigaciones de Chile o del extranjero. Hay como tres grandes preguntas en la intervención. Ya. ¿Cómo defino los cuellos de botella? Los cuellos de botella se realizan más que nada en la herramienta que les acabo de decir, que es el Pinpoint Mapper. Esta se define de acuerdo a la matriz de resistencia y a los nodos en sí. Entonces, no es como que yo simplemente haya escogido como estos como cuellos de botella, esto lo genera la herramienta. Voy a leer la pregunta, lo que sigue. Entiendo que está... La verdad es que no entendí la siguiente pregunta que hizo Hernán. Si puede Sí. hablar. No, hola, si nos podías comentar un poquito más Hola. del factor de la pendiente, que entiendo no es una limitación para la especie, y si efectivamente te hace sentido los resultados de que en el fondo estas grandes detecciones serían como evitadas por la especie, me imagino porque lo poco que uno sabe, o lo que yo sé por lo menos, es una especie que evita como el contacto con humanos, me imagino con sus depredadores, entonces... Pero por ahí vi también en los resultados que había una parte como de bosque denso, entonces si nos pudieras como explayar un poquito más, eh, si te hacen sentido los resultados del modelo, porque todos estos modelos finalmente se condicionan mucho con los datos de entrada, entonces si te hicieron sentido los resultados, si nos podías explicar un poquito más eso, para los que no trabajamos en el área. Ya. La verdad es que yo considero que los resultados obtenidos sí me hicieron sentido. Y porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a los datos que hay, tanto bibliográficos como en internet, como en la consulta de expertos, eh, como que coincidían realmente como con el hábitat que requiere la especie. Y si el huemul no tiene como problemas con las pendientes, yo considero que al fin y al cabo aún así lo estamos desplazando a que suba una mayor pendiente, por lo que se ve como obligado quizás a pasar por áreas donde no pasaría, por ejemplo, no sé, un suelo desnudo permanente. Y con respecto a los suelos desnudos de bosque denso, al ser un ser vivo tan grande, eh, no va a preferir pasar tanto por ahí, ya que si se encuentra en peligro o algo, no va a haber la manera de escaparse de este peligro. Ok. Esa era un poquito la idea, muchas gracias. Gracias. Mira, Leonora nos pregunta, ¿cuál sería una primera acción que tú priorizarías para poner en práctica el modelo? Ya, como primeras acciones yo me enfocaría en las rutas de menos costo, ya que lo que se quiere lograr para poder conservar el huevo a largo plazo es que toda esta red se mantenga conectada. Entonces, me centraría en las rutas de menor costo que tengan una mayor centralidad, las cuales les nombré, que son la 1916, la 1415 y había otra, que se me olvidó el número. Y luego de eso me enfocaría, o sea, principalmente me enfocaría en estas, iría a terreno y vería realmente qué acciones se podrían llevar a cabo, ya sea, no sé, una restauración, una conservación, dependiendo de qué parche de hábitat hay ahí para que la especie se pueda desplazar. Y luego me enfocaría en el nodo número 16, el cual es el área que presenta mayor centralidad,
lo que nos quiere decir que este es un nodo que cumple el rol articulador ya que conecta varios puntos, lo que significa que la pérdida de este podría afectar a todos los demás nodos y podrían quedar separados, aislados entre sí. Entonces, y gran parte de este nodo no está protegido bajo alguna figura de protección. Entonces yo creo que lo mejor sería quizás aumentar la extensión de las áreas protegidas o crear nuevas áreas protegidas que estén dentro de este nodo. Pero principalmente me enfocaría en la red, en las rutas de menor costo para que el WMUL pueda desplazarse a través de toda la red. Perfecto. Acá Diego agradece la presentación y nos pregunta si puede profundizar en los valores de resistencia, en particular por qué algunos tipos de suelo importantes para el huemul, como las praderas, los matorrales altandinos, sí presentan valores de resistencia. No sé si se ve bien, la verdad, creo que se ve como medio... Ah, pero se lee, se lee. Ya. Los valores de resistencia, por ejemplo, de la cobertura y uso del suelo fueron definidos de acuerdo a la revisión bibliográfica y la consulta de expertos. Tuvieron que ser estas coberturas que utiliza el WMUL, que es pradera, matorral y bosque nativo, tuvieron que ser separados de acuerdo a la densidad, ya que el bosque nativo denso hace que presente más resistencia al movimiento de la especie. Aún así lo ocupa, obvio, porque es el bosque nativo donde están las especies que él consume y también es parte de su nicho, pero con respecto al desplazamiento hace que presente una mayor resistencia. En cambio, el bosque nativo abierto, donde le puede permitir desplazarse frente a distintos peligros. Además, como es una especie asociada a los ecotonos, va a preferir estar, no sé, a un lado que esté un bosque nativo semidenso, por ejemplo, y al otro lado un matorral abierto. Eso. Bien, vamos a hacer una variación en el formato. Voy a dar la palabra a Manuel, que tiene levantada su mano. Parece que quiere hacer una consulta por micrófono. Después sigo con las que ya están en el chat. Manuel, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta va hacia el tema de, ¿es posible generar otra vez todo este modelaje considerando otras situaciones porque tú aquí partiste pensando en que las cosas que afectan al desplazamiento del huemul, como la cercanía de lugares más urbanizados, que es lo que ocurre acá en el sector de las Trancas, por ejemplo, la presencia de caminos, pero incorporar las áreas de inundación que ocurrirían con los proyectos de embalses. ¿Eso sería factible para incorporar el Nueva La Punilla y el embalse Zapallar dentro de la modelación? Sí, en un futuro se podría integrar varias variables, varios criterios, como el que usted está nombrando. También se podrían integrar ya sea las zonas turísticas o una capa de cómo está el territorio, no me acuerdo cómo se llama esto, cómo están divididos los sectores, tanto privados como públicos, pero sí, se podrían integrar varias variables para que ver realmente, además de los sectores que yo les acabo de mostrar, puede que haya otros más de acuerdo a las variables que uno vaya agregando. Perfecto. Ana, vi que había levantado la mano. No sé si quieres hacer tu pregunta Sí, a viva voz. Ya. sí, escribí mi pregunta ahí, pero ya la respondieron, así que aprovecho de hacer otra. Bueno, Pía, muchas gracias por tu trabajo, muy, muy interesante. Yo lo trato de ver acá, pero como lo veo chiquitita la figura, quería hacerte una consulta. Los lugares de menor resistencia son para unir la población como de la Reserva Ñuble hacia el sur,
o también hay una propuesta de unión de la población norte, que le llamamos nosotros, que es la de los Huemules Niblinto, con la de la Reserva Ñuble, porque en el mapa se me confunden un poco, los veo muy pequeñitos. Si me puedes explicar esa parte, para nosotros es muy interesante saber cuál sería la mejor vía, y es la pregunta que siempre nos hemos hecho, para unir las poblaciones del norte y del sur, que le llamamos nosotros, que es de los Huemules Claro. del Niblinto con la Reserva Ñuble. Eso, gracias. Claro. No, con respecto a la resistencia de cada zona, por ejemplo, esto se hizo de forma general, de acuerdo a cada cobertura. Entonces no hay como una separación como tal desde la población de más al norte con la población de más al sur. Entonces, por ejemplo, si se quiere llevar a cabo juntar estas dos poblaciones, se tendría que enfocar los esfuerzos de conservación en estas rutas de menor costo que están impidiendo el paso de esta población hacia la otra. Bien, tenemos otra pregunta que nos hace Javier Zárate. Eh, me, gu- eh, Me gustaría ver la infraestructura o actividad antrópica en la zona de estudio, lo cual podría ser interesante, por ejemplo, definir zonas de corredores biológicos específicos para proponer, por ejemplo, pasos de fauna en las distintas rutas, además de cómo los embalses influirían en estos corredores. ¿Cuál era el nombre de él, perdón? Javier Zárate. Ya. Lo que nos voy a presentar esta figura. Esta nos indica como las infraestructuras o actividades antrópicas, porque los criterios fueron distancia camino y asentamiento humano. Entonces, donde más se concentra esas zonas son aquí en las zonas de color morado. Y con respecto a los corredores, este estudio nos da como resultado un corredor de norte a sur, unido completamente, donde son las rutas potenciales por donde se podía desplazar la especie en específico, que es el huemul. Puede que otras especies se desplacen por ahí, pero ya tendría que al lugar a ver realmente qué especies se van a movilizar por ahí. Al fin y al cabo, estas rutas propuestas son potenciales, no quiere decir que el huemul se desplace específicamente por ahí de forma real, sino que detrás de estas rutas hay parches que al huemul sí le sirven. Por ejemplo, un pequeño parche de bosque nativo semidenso, entonces él lo va a ocupar como un corredor en saltos. Eso es lo que me da estos resultados. Bien, tenemos una última pregunta acá en el chat de Mariano. Nos comenta, bueno, agradece por la presentación, felicitaciones por el trabajo, y nos señala, recomiendo que en la conclusión el hecho de que exista hábitat adecuado para la especie fuera de áreas protegidas se plantee no como una complejidad, sino como una excelente oportunidad para poder implementar otros instrumentos de conservación que tiene el servicio asociado a corredores biológicos y zonas de amortiguación de áreas protegidas. Muchas gracias. Creo que sí, como estamos actualmente, sobre todo en la zona centro, donde hay varios cambios de uso de suelo, sí es importante recalcar el hecho de que gran parte de los nodos no están fuera de las áreas protegidas, lo que conlleva que eh, muchos de estos lugares donde no hay áreas protegidas, lo más probable es que estén parcelados, impidiendo el paso de la fauna. Entonces sí sería bueno que uno se centrara realmente en eso, hiciera una planificación territorial, yendo a consultarles a actores clave e informándoles que por ahí hay fauna nativa y educando más que nada para que se pueda hacer algo para el traspaso de fauna. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pía, por tu presentación y también por atender las preguntas de los participantes y las participantes. Veo que no tenemos más preguntas en el chat.
ni manos levantadas, así que nuevamente darte las gracias a ti por la participación y también agradecer al Departamento de Biodiversidad Terrestre del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, especialmente a Leonora Rojas, especialista en conservación de biodiversidad terrestre, que gestionó este encuentro. Y también queríamos pedirles si pueden prender sus cámaras para sacar una foto. Acá el equipo, mis colegas van a estar ahí tomando ahora alguna foto. Si puedes dejar de compartir para que ahí tú, Claudio, nos dices si ya se ven los participantes. Bien, vamos a sacar, así que todos por favor saludando a la cámara. Saludemos, se los agradezco para sacar, veamos. Y está. Muy agradecido a todos y todas. Muchas gracias. Sí, ahí María Elena también manda los agradecimientos por el trabajo y que nos abre un mundo de posibilidades para implementar nuestros instrumentos de conservación. Bueno, en nombre del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, agradecerle a todos y a todas por su participación y le invitamos también a estar atentos a las próximas convocatorias de los encuentros SBAP que tenemos programados para este mes y para los meses siguientes. Así que, gracias y buena tarde. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.